¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy vamos a seguir tocando el tema de la justicia, no solo por lo que pasó hoy en la mañana, pero lo vamos a tocar de otra manera, porque más allá de los dimes y diretes, hay un problema de justicia. Y una de las partes fundamentales de esto es una transición que tenemos que hacer, que se tiene que hacer por ley, que esperemos funcione para la operación, que es la transición de esto que llamábamos PGR a la Fiscalía General de la República. Y nuestros buenos amigos de México Evalúa acaban de sacar un nuevo informe que se llama ¿Cómo vamos? Desde el Observatorio de la Transición 2019. María, ¿cómo estás? Me da Hola, mucho gusto verte. Mucho gusto. Hola, Nacho. ¿Cómo estamos? Arranca. Primero dinos un poco cómo vamos en esta transición, dónde ves que no sabemos mucho qué va a pasar, qué sí sabemos, dónde estamos. Mira, donde estamos es lo siguiente. Tenemos ya 8 meses de la transición, donde estamos en el primer año, en los 12 meses que le dio la ley orgánica en su régimen de transición al fiscal, primer fiscal, para que estableciera lo que va a ser el plan estratégico de la transición y otra herramienta muy importante que es el plan de persecución penal, ¿no? Tiene todavía este año, pero igualmente le dio a este régimen de transición la posibilidad de ir avanzando en algunos temas mientras él presenta en enero del 2020 estos 2 planes que son muy importantes para lo que sigue en cuanto a la transición, ¿no? Y un tema fundamental aquí son 2 aspectos, que inclusive en uno está incumpliendo, no la Fiscalía, sino inclusive el Senado, porque no se estableció el mecanismo para lograr la selección de un Consejo Ciudadano que participara en este proceso, inclusive en la elaboración, no hubo esa convocatoria, hay un incumplimiento real. ¿En el nombramiento? En el nombramiento del Consejo Ciudadano. El Senado no lo convocó. No lo convocó y no tenemos Consejo Ciudadano y esto trae como... Perdón. Una cosa es el Consejo para el Nombramiento y tiene que integrarse un Consejo Ciudadano que no se ha integrado independientemente del nombramiento. Independiente, exactamente, que iba a estar acompañando al fiscal en este proceso, inclusive desde el inicio, desde este año mismo, ¿no? Inclusive estableció tiempos en la ley, en su régimen de transición para establecerlo. Esto ha traído como otro elemento importante y ha estado muy opaco el proceso, es que no ha habido una rendición de cuentas y una transparencia de lo que ha sido este proceso durante este año. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado varios temas que lo que nos está dando como resultado es que no estamos viendo ningún cambio, ninguna evidencia que nos diga que si estamos o no estamos en un proceso real de transformación de la Procuración de Justicia a nivel federal, ¿no? Y es básicamente que en el mes de marzo se presentó y lo hizo público el fiscal Hertz, el plan de persecución penal provisional que ahí iba a permitir de alguna manera definir un poco qué hacíamos con los casos que estaba heredando. Con los casos anteriores, exacto. Y los casos que iniciaban el primer día que entraba en operación la Fiscalía. El problema es que este plan básicamente fue un formalismo. Respondieron a un formalismo, fue algo nominal, porque si ve lo que está pasando en términos de los números, de la estadística en cuanto a resultado, todavía sigue funcionando la Fiscalía General de la República con la inercia que venía funcionando. Se ve una impunidad institucional muy fuerte, prácticamente tenemos el 50% de los casos se nos van a archivo temporal y seguimos perdiendo los esfuerzos y los recursos pocos que tenemos en la Fiscalía para atender casos que yo le llamo delincuencia común federal, en vez de irnos a casos realmente de alta complejidad y en términos de fenómenos criminales. Que sería parte de ese plan. Nacho, así es. ¿Leíste el informe? Hemos visto la actuación del fiscal. Leí el informe y hace 8 días hablamos de reforma judicial, digamos, los pros, los contras, digamos, las prioridades que fijó el presidente de la Corte. Y hace 3, 4 meses, cuando salió el informe provisorio, también lo comentamos aquí. Sí. Y sí vimos como muy positivo, digamos, que por realidad se publicaban cuántas órdenes de averiguación, ahora carpetas, antes órdenes de averiguación están completas. Veo que en el informe como 2 cosas que me parecen interesantes. El informe provisorio, que evidentemente tendría que haber seguido seguimiento, digamos que causó expectativa de haber tenido seguimiento, y sí está un plan en el informe de ustedes de prioridades, ¿no? Entonces ahí el problema es que está planteado, pero no sabemos hasta qué punto se ha seguido o ha cambiado o no. ¿Dónde verías tú el problema mayor, digamos? Sí, a ver.
Y el problema mayor que yo veo es que, primero, no tiene las capacidades y las condiciones reales la Fiscalía, actualmente Fiscalía, para poder echar a andar cualquier plan de persecución penal. Las capacidades de recursos humanos. De investigación criminal, y en parte está en el tema del recurso humano, y lo estamos viendo. Inclusive vemos nosotros... O sea, recursos operativos, de recursos humanos, de recursos económicos. El presupuesto sí se los aumentan. Le aumentaron, pero lo que nosotros detectamos que el aumento, que es de un 14.5%, no es un aumento dirigido a lo que va a ser un proceso de transición, sino que se están duplicando estructuras. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, con la nueva ley orgánica crearon lo que es la coordinación de métodos de investigación, que iba a sustituir la Agencia de Investigación Criminal. ¿Qué ves en el presupuesto? Ambas estructuras con presupuesto. Y así vemos otras áreas dentro de la actual Fiscalía, que es como lo que viene de la PGR y con lo nuevo que está arrancando de la Fiscalía General de la República. Pero eso podría haber pasado en el 2019, pero ya en el 2020 tú ya tienes que proyectar un presupuesto sobre la base de la nueva estructura de la Fiscalía. ¿Porque la ley así lo manda? Porque la ley así lo manda, pues ya tienes una estructura, ya tienes... Cualquier estructura programática, si tienes una nueva estructura, tiene que desaparecer, tiene que estar con base en eso. Así es, porque sí vimos, y lo tenemos ya, hicimos ya en la información que nos dieron, que ya ha reducido un 26% el recurso humano de la Fiscalía General de la República, de lo que venía. Pero son de estos funcionarios que son eventuales o son funcionarios... Sí, los de honorarios o asesores. Pero vemos un aumento de forma contradictoria en personal de confianza. Entonces, ahí lo que ves es que no ves una orientación clara estratégica hacia dónde va la transición, porque hay un punto muy importante y fue establecido en el régimen de transición, establecieron que se tenía que crear el centro en el cual iba a poner en funcionamiento y a diseñar el servicio profesional de carrera. Y esto no se está viendo, es decir, lo que está viendo es que hay toma de decisiones, pero otra vez... Lo que son instrucciones desde el fiscal, donde le dice a la delegación de Chihuahua, bájame el 50% del personal de tu delegación, pero no le dice en qué sentido tiene que hacerse esa reducción del 50%, ¿no? ¿O para qué? ¿O para qué? ¿O para construir qué? A construir qué. O sea, eso es lo que vemos nosotros, que es la poca evidencia que tenemos, cómo va el proceso hasta ahora, lo vemos sin una orientación, una visión hacia dónde queremos de la Fiscalía. Y hay un punto importante, y salió en la reunión del 21 de octubre. Ya habló de que tiene una nueva ley de la Fiscalía General de la República. Ya la tiene, ya tiene una iniciativa. ¿No la conocemos? ¿O sí la conocemos? No la conocemos, pero tiene ya una iniciativa para derogar, no reformar, derogar la actual, que no tiene ni siquiera un año en vigencia, y ya tiene una nueva propuesta. Nuestra gran duda es, como no la conocemos, es si lo que queremos es volver hacia atrás, ¿no? A ir estableciendo... ¿O quién sabe? O colocarte en un terreno del medio. Pero lo que nos llama la atención es por qué derogar la actual. Ni siquiera la dejaste operar. Ya tienes una nueva ley, la derogas y impones una ley orgánica que la hiciste y la trabajaste desde adentro. Entonces, todo esto en el marco de la autonomía, Nacho, y tú lo tienes muy claro, ¿no? Decías, lo hemos hablado desde hace muchos años que hemos conversado sobre esto. Las autonomías y las independencias tienen sus riesgos, sus problemas, ¿no? Y esta más que cualquier otra, ¿eh? Hoy tenemos un fiscal que ama lo de la autonomía porque no se para en ninguna parte, no va, aunque le viene muy cómodo. No está, le viene comodísimo. Le viene muy cómodo. Y que en ese sentido es que está planteando esas cosas, ¿no? Yo, digamos, en todo este debate sobre la fiscalía autónoma, etcétera, etcétera, a veces te queda más claro, digamos, que es más responsabilidad que el fiscal responda al presidente a que no responda, ¿eh? Hay más transparencia y línea clara de responsabilidad. Entonces, la parte, digamos, de cómo consolidar la autonomía, pero con un sistema muy claro de cumplimiento de responsabilidades del fiscal, y eso es lo que yo no siento que esté claro, y son en estos vacíos en donde parece que se mueven. Sí, un poco porque lo hemos discutido aquí. Los fiscales autónomos en otros países del mundo tienen sistemas de rendición de cuentas muy serios. ¿A qué creamos autonomía e independencia sin sistema de rendición de cuentas para él mismo? ¿Cierto o no? Así, aunque esta ley orgánica sí le establece al fiscal que cuando presente su plan de persecución penal lo tiene que dar, es decir, lo tiene que presentar ante el Senado
Y de ahí supuestamente se tiene que establecer todo un mecanismo de seguimiento de evaluación que lo que él señale ahí en ese plan lo va a ir cumpliendo en el tiempo. Pero si no hay Consejo Ciudadano, tampoco que No, esperemos por que eso, vaya a haber... ese es el problema. Sí. Ese tendría que ser en enero, eso es lo que... Ese documento ¿Ese plan? son dos documentos, el Plan Estratégico de Transición y el Plan de Persecución Penal, porque lo que se presentó este año fue un provisional. Para ir avanzando. No, eso quedó claro. Pero estos dos instrumentos son muy importantes y lo tienes que presentar en enero, pero él lo va a acompañar con un paquete de iniciativas de reforma. ¿Ok? Entonces, es ahí donde a nosotros nos preocupa muchísimo, porque además, si en el régimen de transición le dice, tienes que presentar también lo que requieras de cambio constitucional o legal para avanzar en el modelo de fiscalía que nos vas a presentar en este plan de transición. El mismo transición le abre la puerta para las modificaciones, tampoco se la sacó de la manga. No, porque fue inclusive algo que Fiscalía que sirva como colectivo y organizaciones sociales tuvimos presente en esas mesas de trabajo de la ley, y fue un tema porque nosotros sí traíamos lo que se llamaba una cubeta constitucional para hacer cambios estructurales que necesitamos para avanzar en el modelo de fiscalía que requerimos. Pero a ver, Fiscalía que sirva, que estuvo en esa conversación, no está hoy en ninguna conversación. No, totalmente fuera. Todas las organizaciones estamos fuera, no dan ningún tipo de formas de participación. Y yo creo que aquí hay que decirle al fiscal... A ver, yo te digo, el CIDE y Jurídicas habían hecho un documentote hace algunos años también de transición. Sí, no. Tampoco eso existe. No. Es decir, no sabemos qué está usando, no sabemos, cosa que es diferente a lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Sí, aquí estuvo Ana Laura, sí. Aquí está todo un comité técnico de expertos, de sociedad civil, aunque ya tenemos la ley Godoy y otras cosas. Con el CIDE se ha mantenido, ¿eh? La de Gertz. La de Gertz. Pues esperemos, porque yo me acuerdo Jurídicas de sí, hicieron un documentote también. Sí, la Consulta Nacional. Qué bueno que dices lo de la Ciudad de México, porque estuvo aquí hace 2-3 semanas Ana Laura, y dice la lentitud y lo complejo del proceso. Sí. Y eso, aquí lo que no está claro es asumir esa lentitud. Hoy no sabemos de dónde estamos, ni dónde vamos. Así, y yo como le digo al fiscal, y se lo dije hoy, esto no es un acto de fe. No puede ser un acto de fe. No puede ser un acto de fe. Tiene que ser un proceso transparente. Esperemos que no sepamos todos tener una sorpresa en una conferencia de prensa del 5 de enero, el Día de Reyes. María, mil gracias. Todo esto está en la página de México Evalúa, por supuesto, que estamos poniendo en la pantalla. Que le vaya muy bien. Gracias, Nacho. Buenas noches. Hasta luego.